Hola chicos, ¿cómo andan? Hola, profe. Hola, profe. ¿Todo bien? Sí, todo bien, ¿vos? Sí. Bueno, vamos a arrancar porque tenemos Hola, un, profe. un semi medio intenso. Hoy vamos a ver entonces la segunda parte. ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos visto todo lo que era la regulación o lo que involucraba la función de los capilares en la regulación de la presión arterial? Hoy vamos a ver específicamente lo que involucra o las funciones que involucran la regulación de la presión arterial con respecto al riñón. Y la clase que viene, yo iba a dar la clase que viene y esta en una sola clase, pero me pareció demasiado después. Así que la dividí. Así que van a ser tres partes de lo que es regulación de presión arterial. ¿Sí? La parte de capilares, hoy vamos a ver riñón, y la clase que viene vamos a ver la regulación por parte de todo lo que es el tema hormonal, ¿sí? Que ahí para el grupo que le toque antidiurética les va a servir mucho. Estuve mirando a ver si se me notaron en los grupos, solo vi que se notó grupo 1, así que bueno, nada, si quieren después al final hablamos un poco de eso, a ver si colgaron o cómo quieran Ah, hacer. eso justo te quería preguntar, profe. ¿Lo dejamos para el final de la clase? El tema de los grupos. Sigamos con Sí, la sí, terapia después. así Dale, joya. empezamos, arrancamos pero bueno, nada, para que sepan Perfecto. que la antidiurética voy a dar una parte yo la semana que viene y bueno, después el grupo puede tomar cosas de ahí, obvio. Bien, entonces, esto es más o menos lo que tenemos que ver hoy, ¿sí? Todo lo que es, vamos a enfocarnos mucho en lo que es riñón, vamos a enfocarnos un poco también en lo que es la formación de la orina y después vamos a ver dos sistemas, el sistema contracorriente y lo que se denomina el aparato yuxtaglomerular, que nada, forman parte de lo que es eh, o sea, es importante conocerlos para entender un poco cómo es la función del riñón, cómo forma la orina y demás. Entonces, esto es un poco lo que yo ya les dije recién, qué es lo que sabemos hasta ahora, o sea, como para ver dónde estamos parados. Nosotros vimos la clase pasada cómo regulábamos la presión, o en realidad, cuál era la función de los capilares, ¿sí? Cómo hacía el intercambio con el tejido. Y dijimos también que si nosotros controlábamos, por ejemplo, el intercambio con los tejidos, íbamos a controlar la presión que tenía, por ejemplo, la presión hidrostática que tenían los capilares y demás, ¿sí? Eso habíamos comentado. Hoy entonces lo que vamos a hacer es estudiar el, el órgano principal del sistema urinario, ¿sí? Que es el riñón. El sistema urinario está formado por varias estructuras, ¿sí? Ustedes, o sea, algunas les deben sonar, como la uretra, la vejiga, los uréteres. Bueno, y tenemos el riñón, que es el órgano principal. Y el riñón está íntimamente relacionado con justamente estas presiones que tienen los capilares y por lo tanto también con lo que es la presión arterial, ¿sí? De nuestro organismo, ¿sí? De nuestro sistema. Entonces vamos a ver un poco cuáles son sus funciones y ver entonces qué papel
desempeña en esta temática. Entonces acá un poco vamos a arrancar por la anatomía del riñón, ¿sí? Yo acá les puse una imagen. El riñón, bueno, cada ser humano entonces va a tener 2 riñones, ¿sí? Que los vamos a tener en lo que es, vendría a ser en la parte sacra, ¿sí? En la zona sacra se vendría a ser en la parte de la espalda abajo. Bueno, que, o sea, dentro de lo que es estrictamente se denomina la parte posterior de la región superior del abdomen, es decir, atrás de la espalda, abajo. Ahí los tenemos. Tenemos uno de cada lado, ¿sí? Por arriba tenemos estas glándulas, ¿sí? Que también las vamos a ver cuando veamos endocrino, que participan de otras cosas. Y están como sobre lo que vendría a ser este órgano, ¿sí? Acá les puse entonces, o sea, esto es como si miráramos la parte de atrás, o sea, esto es como una persona tipo de espalda, ¿sí? Están acá abajo los riñones. Entonces, si nosotros hacemos un corte, si cortamos como a la mitad, tipo en vertical, o sea, un riñón, vamos a poder distinguir determinadas zonas, ¿sí? Entonces vamos a poder ver, si miramos de afuera hacia adentro, primero lo que se denomina una cápsula, ¿sí? Que esto vendría a ser lo que cubre al riñón. Después vamos a tener, si nos metemos un poquito más, fíjense esta parte más clarita, que se denomina corteza, ¿sí? Lo tenemos acá. Y si vemos acá más adentro ya como si fueran en zonas un poco más delimitadas, tenemos lo que se denomina médula, ¿sí? Todo esto confluye en un punto, ¿sí? Que se denomina, o sea, es como donde confluyen tanto la arteria renal, la vena renal y el uréter, que se denomina como pelvis renal, ¿sí? Entonces, la idea es que el uréter va a recolectar todo lo que el riñón generó en estas zonas, ¿sí? Por la llegada de estos vasitos. El uréter entonces recolecta todo ese líquido que generó el riñón, que es la orina, ¿sí? Y lo va a llevar ¿a dónde? A la vejiga, que es simplemente un contenedor de orina, ¿sí? La vejiga en realidad no cumple otra función que contenerla, es un saquito que la contiene. Y después tenemos, a continuación de la vejiga, o sea, por cada riñón tenemos un uréter, o sea, tenemos 2 pares de uréter, una sola vejiga, y a continuación una sola uretra, que en las mujeres es más cortita y en los hombres es mucho más prolongada. Bien, entonces, acá un poco definí, yo ya les comenté en la diapo anterior, pero acá se los puse escritos, ¿sí? Tenemos entonces la cápsula, que vendría a ser lo que recubre el órgano, ¿sí? Luego continúa con la corteza, que es esta parte más clarita, que acá les amplío un poco más, les puse que es justamente la zona en donde se da la filtración de la sangre y donde vamos a encontrar lo que vendría a ser lo más importante que tiene el riñón, que es la unidad filtradora, ¿sí? Lo que le permite filtrar esa sangre al riñón y se denomina nefrona, es el nombre que tiene. Las unidades filtradoras que tiene el riñón se denominan nefronas y se van a encontrar en la corteza del riñón, ¿sí? Y después teníamos, como les conté, la médula, así que la tienen acá, que fíjense que yo les había contado recién que tienen como zonas delimitadas, ¿sí? Estas zonas se denominan pirámides, ¿sí? Fíjense que tienen como si fuera, básicamente tienen una forma triangular. Y si se fijan en la imagen, están como, tienen como si fuera unas liñitas. Bueno, esas liñitas, cada una de estas sale, ¿sí? De una nefrona, que es esta unidad filtradora. Entonces, cada una de estas va a llevar la orina que se está produciendo al uréter, ¿sí? Entonces, como para que ahora lo asociemos más a algo que nosotros, capaz una imagen visual que capaz ustedes tienen,
así es como nosotros conocemos a los riñones, ¿no? Tipo, formando parte de un asado. Entonces, bueno, si se fijan, más allá de que son súper riquis, si se fijan, acá lo que yo les acabo de mostrar, tenemos también en estas imágenes. Cuando ustedes están por comerse el riñón, no sé, el domingo, van a ver esas zonas delimitadas, ¿sí? Si se fijan acá, lo que cubre por afuera vendría a ser la corteza, esta parte que yo les dije que es más clarita, ¿sí? Y esta otra parte, que yo les dije que eran las pirámides, que era más oscura, que eran, formaban parte de la médula, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso recién? O sea, no sé si lo pueden... les puse estas imágenes como para que lo relacionen. Sí, sí. Sí, Bueno, genial. Entonces, una vez que estamos así como ubicados, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Antes de ir a la parte de formación de orina, vamos a ir a ver un poco cuáles son las funciones, ¿sí?, que tiene el riñón. Entonces, una ya les dije, ¿sí? O sea, la función principal que tiene el riñón es la filtración de la sangre. Entonces, ¿para qué vamos a querer filtrar la sangre, ¿sí? Bueno, justamente para poder cumplir con estas funciones, que es en las que participa, perdón, el riñón, que es, por ejemplo, la mantención del medio interno, y acá les aclaro qué significa el medio interno, que es el medio en el que van a estar inmersas todas las células de nuestro organismo, ¿sí? El riñón lo que hace es mantener ese medio en el que están inmersas las células para que sea un medio óptimo, para que ellas puedan metabolizar, subsistir, ¿sí? Que no sea un medio que las estrese o agresivo que pueda llevar a su muerte. Entonces, ¿cómo mantiene este medio interno? Lo mantiene regulando, por ejemplo, la cantidad de agua que contiene este medio o la cantidad de iones, es decir, eh, por ejemplo, no sé, sodio, cloro, esos vendrían a ser los iones y vendrían a ser átomos cargados. La cantidad de iones que tiene ese medio interno y regulando entonces la cantidad de iones, podemos establecer un equilibrio iónico, ¿sí? Entonces, la primera función que cumple el riñón al filtrar la sangre es mantener entonces el medio interno, que es el medio en el que están las células de nuestro organismo inmersas. ¿Haciendo qué? Regulando la cantidad de agua y regulando la cantidad de electrolitos, ¿sí? Es decir, establece lo que se denomina el equilibrio iónico. También, como yo ya les venía como adelantando hace un montón de clases, es detoxificante. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan que yo les dije, bueno, cuando nosotros incorporamos un fármaco, por ejemplo, tiene un primer paso hepático, para justamente generar de ese fármaco inicial una molécula más, por ejemplo, soluble en orina que nos permita a nosotros eliminarla por orina? Bueno, eso es esa función. Cumple una función detoxificante, es decir, induce la solubilidad o aumenta la solubilidad de lo que nosotros incorporamos tanto en la dieta, como por ejemplo cuando tomamos agua, o sea, todas esas cosas están cargadas con ciertas sustancias que pueden resultar tóxicas para nuestro organismo, y el riñón es, a través de la filtración, es el que permite entonces que las eliminemos. ¿Quién permite que generemos esas moléculas algo más soluble en orina? El hígado, ¿sí? El hígado las transforma en algo que al riñón le permita liberarlo por orina. Esa es la idea. Entonces, segunda función que tenemos del riñón es que es detoxificante, ¿sí? Y acá entonces les puse, no solo va a eliminar agua ni iones en exceso, sino también metabolitos que sean tóxicos, ya sea porque las hayamos incorporado en la dieta o porque, em, por ejemplo, hayamos tomado algún fármaco o demás. ¿Pueden ser sustancias también, profesora? Sí, sí, cualquier tipo de molécula, sustancia, lo que sea que hayamos incorporado que para nuestro organismo sea dañino, el riñón lo va a intentar filtrar, lo va a intentar eliminar. Entonces, vimos entonces ya dos, ¿sí? Vimos que permite entonces establecer o mantiene constante el medio en el que están inmersas las células.
Después vimos también que es detoxificante. Y ahora vemos la tercera, que es la regulación del equilibrio ácido-base. Para esto entonces tengo que explicar qué significa un ácido y qué significa una base. Entonces, yo acá les puse, ¿sí? Bueno, estas imágenes es más que nada para explicar lo que tengo arriba. Determinadas sustancias o determinadas soluciones pueden resultar lo que nosotros denominamos ácidas o básicas, ¿sí? Es decir, las moléculas tienden a acidificar sustancias o hacer sustancias más alcalinas. Y alcalinizar es justamente hacer más básica una sustancia. ¿Eso entonces qué significa? Si está ácido, significa que va a contener lo que nosotros denominamos protones, ¿sí? Se los puse acá. Y si está básico o alcalino, la sustancia o la solución, vamos a tener entonces más cantidad de bases, como por ejemplo bicarbonato o, bueno, bicarbonato es lo mismo, esto. Bicarbonato y bicarbonato les puse, bueno. Entonces, ¿cómo vamos a medir si una solución es ácida o es alcalina? Bueno, lo vamos a medir con una medida que se denomina pH, ¿sí? Entonces, el pH es una medida simplemente, es como una medida de, no sé, cuando nosotros decimos metros es una medida de distancia, cuando decimos centímetros cúbicos o mililitros es una medida de volumen. Bueno, el pH es una medida de ácido o cuán básico está una solución. Para el pH nosotros tenemos un valor, ¿sí? Que es el que tiene nuestra sangre, que es un valor donde no es ni ácida ni básica, ¿sí? Es un valor neutral, que es justamente el valor, bueno, es aproximadamente de 7, ¿sí? Entonces lo tenemos acá en el medio. Entonces en esta escala de pH nosotros tenemos que tener nuestra sangre específicamente en este valor, donde no es ni ácida ni básica, es neutral. ¿Qué encontramos también en este punto? También encontramos el agua que nosotros ingerimos, ¿sí? Y si ustedes seguramente conocen, esta gaseosa que es la 7-Up, justamente tiene este 7, porque es su medida de pH, ¿sí? Es 7 de 7, que es la medida del pH de esta gaseosa. Justamente nos la dan porque, por ejemplo, cuando, no sé, nuestros viejos o los abuelos, nos las dan cuando tenemos, no sé, vómitos y demás, porque justamente lo que queremos hacer con esa gaseosa, ¿sí? Con la 7-Up, es generar un ambiente menos ácido, ¿sí? Para nuestro tracto gastrointestinal. ¿Sí? Aumentar el pH, porque los vómitos van a generar un pH muy ácido, que es por eso que después nos duele la garganta y demás, porque nos empieza como, está tan ácido lo que estamos expulsando, que quema las paredes de nuestro tracto gastrointestinal. Entonces, al incorporar la gaseosa esta que tiene un pH de 7, vamos a neutralizar ese ácido. Entonces, ¿qué encontramos en esta parte? ¿Qué cosas que nosotros conocemos tienen un pH ácido? ¿Sí? Bueno, si tienen un pH ácido, como les dije, van a tener mucha cantidad de protones. Bueno, encontramos, por ejemplo, los vinagres, ¿sí? Son de pH ácido. Encontramos también el ácido cítrico, que es lo que contiene los limones. Y acá, por ejemplo, les puse una foto tipo de lo que está ahora medio como en las redes, que es Viviana Canosa tomando bicarbonato de cloro, ¿sí? Esto básicamente que tomó es un ácido. Bien. Entonces, ¿qué encontramos de este lado ahora? ¿Sí? Encontramos, por ejemplo, en lo que es un pH alcalino, en lo que es una base. Encontramos, por ejemplo, la leche, ¿sí? Muchas veces cuando nosotros tenemos acidez, nuestros abuelos, nuestros viejos nos dicen, bueno, tomate un vaso de leche, justamente es porque si tenemos acidez, tenemos ácido
o sea, mayor producción de ácido clorhídrico, que es un ácido, en nuestro estómago, nos hace doler porque nos empieza a quemar. Entonces, al incorporar leche, neutralizamos el ácido de nuestro estómago y aliviamos momentáneamente el dolor. Después, cuando veamos un poco cuando veamos, creo que dentro de 4 clases vamos a ver estómago, vamos a ver que es momentáneo, que esto es algo, no es, por ejemplo, con lo que nosotros vamos a generar con, no sé, el Milanta o el Reni, que es más prolongado, ¿sí? Que ellos también, esos fármacos, están en esta parte, ¿sí? En lo que es el pH alcalino. Después tenemos también la soda cáustica, que es algo que ahora mucho capaz no se usa, pero en su momento se usaba para limpieza, más que nada, no sé, de hornos, o sea, es algo muy corrosivo, porque tiene un pH tan alcalino que también genera lo mismo, quema, ¿sí? Y después tenemos el bicarbonato de sodio, que también lo vendemos en las farmacias, que también lo utilizamos para, bueno, algunas reparaciones de la cocina, o por ejemplo cuando tenemos alguna llaga, bueno, en un montón de cosas genera, al incorporar bicarbonato de sodio también estamos disminuyendo el pH ácido de lo que sea, y lo llevamos entonces a este pH neutro, que es nuestra situación ideal. ¿Sí? Esto es para en que ustedes entiendan qué estamos diciendo cuando el riñón, o cuando decimos que el riñón regula el equilibrio ácido-base, ¿sí? No es que me interesa que profundicemos en esto, pero sí me parece que repetir eso sin explicarles esto me parecía que no tenía sentido. Entonces, bueno, nada, quería como ubicarlos para que entiendan qué significa que el riñón haga esto, ¿sí? Lo que quiere hacer es mantener nuestra sangre en un pH neutro. Eso es lo que más quiero que se lleven, ¿sí? En este pH, en un pH de 7. El riñón hace eso. O sea, la verdad que es un órgano zarpado, porque básicamente es lo que nos permite la vida. Acá tengo otras que también estaban nombradas en la guía, que bueno, nada, yo no las amplié porque me parecía como que, al menos para esta clase, era demasiado. Así que se las nombro simplemente, que es la regulación del metabolismo de calcio, ¿sí? También está implicado en todo lo que es la generación ósea, ¿sí? De nuestros huesos. También está implicado en lo que es la degeneración ósea, cuando por ejemplo estamos en menopausia, ¿sí? Toda esa parte. El riñón también participa de este metabolismo, ¿sí? Eritropoyesis, ¿sí? También implicado en todo lo que es algunas cosas de nuestras células sanguíneas y de nuestros glóbulos rojos, también está implicado el riñón. Regulación de la glucemia es la cantidad de glucosa que tenemos nosotros en sangre. El riñón entonces elimina más o menos de acuerdo a la cantidad en sangre que tengamos. La idea es que siempre mantengamos una cantidad de glucosa en sangre entre las comidas, porque cuando comemos siempre la cantidad de glucosa aumenta, que sea compatible con la vida, ¿sí? Mucha glucosa en sangre no, de manera constante no es bueno y genera diabetes, ¿sí? Entonces el riñón participa de esta regulación. Y esta última, que vamos a explicarla la semana que viene en nuestra clase, que es súper importante, que es justamente la regulación de la presión arterial a través de lo que se denomina el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Algunas cosas las vamos a ver en esta clase, pero muy por arriba. La clase que viene está a pleno esta parte, ¿sí? Así que no me voy a detener mucho en esto ahora. Entonces, vimos que el riñón lo ubicamos en nuestro organismo. Vimos que está formado por partes como es la corteza, ¿sí? Perdón, la cápsula, la corteza y la médula. Vimos esas partes y dónde están ubicadas en ese órgano. Vimos que la función principal es la filtración de la sangre, y esto lo hace a través de una unidad funcional denominada nefrona que se encuentra en la médula del riñón. Aparte de filtrar la sangre, o para cumpliendo esa función, lo que hace es
establecer un medio interno, ¿sí? Que vendría a ser el medio en el que están inmersas nuestras células, constante y compatible con la vida. Establecer el equilibrio ácido-base. Me estoy olvidando de una. Formación de la orina. Detoxificante. Ahí va. Sí, formación de la orina también. ¿Sí? Entonces mantiene el medio interno. Detoxifica, regula el equilibrio ácido-base, algunas otras más, pero con que sepan esas tres está bien. Y esta que la vamos a explicar la semana que viene, ¿sí? Que es la regulación de la presión arterial a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Sí? Esto es lo que vimos hasta ahora. Entonces ahora nos vamos a meter de lleno en lo que es la formación de la orina. Vamos a ir directamente, vamos a poner como una lupita específicamente en la médula del riñón, ¿sí? Donde están, en la corteza, donde están nuestras nefronas. Están parte en la corteza y otra parte de esta unidad filtradora o de este complejo filtrador se extiende hacia la médula. Entonces eso es lo que nos vamos a enfocar ahora. ¿Estamos todos ubicados? Sí. Sí. Bien. Sí. Perfecto. Bueno, arrancamos. Entonces, dijimos que el riñón va a filtrar la sangre. Y dijimos que había unas unidades filtradoras que se van a encontrar en la corteza y se van a extender por la médula, que se van a denominar nefronas, ¿sí? Fíjense, es esto que les digo. Agarro el riñón, corto este pedacito, ¿sí? Esta es la imagen que yo les había mostrado al principio, corto este pedacito, lo amplío, y fíjense lo que hay en cada pirámide, ¿sí? En cada pirámide voy a tener la nefrona, que es esta unidad funcional, ¿sí? Si ahora hago una lupita en esta nefrona, voy a ver esto, ¿sí? Entonces, más o menos, si nos vamos fijando, voy viendo que acá hay como que llega la sangre, ¿sí? A través de esta arteria, o esta arteriola, como que acá pasa algo, y después arrancan estos tubos, ¿sí? Que tienen como formas que específicamente son de esta manera para cumplir su función, que van a ir entonces generando toda la orina, ¿sí? Para llegar a un conducto, que es el colector, que es el más grueso, que se va entonces a extender hacia el uréter, ¿sí? Ese es el final. Entonces, la idea es que nosotros vamos a estar ubicados acá. Si se fijan, acá hay como una nenita, un hombrecito, bueno. Acá estamos en este momento, ¿sí? Vamos a ir caminándolo a través de todos estos conductitos. Entonces, cada tanto, en las diversas diapos van a aparecer esta imagen y la nanita va a ir como caminando, ¿sí? Después se va a ubicar como acá, después se va a ubicar acá, después acá y acá. Entonces, ahora vamos a esta parte, ¿sí? Donde está esta nenita, que es lo que vamos a mirar. ¿Sí? Entonces, si miramos esta parte, simplemente vamos a ver que hay como una estructura, ¿sí? Vendría a ser como si fuera un ovillito, ¿sí? Acá donde se entrecruzan los capilares que vienen a partir de esta arteriola, y a esto se denomina, específicamente a esto, glomérulo renal. A todo el resto, ¿sí? Que la nenita todavía no está, ¿sí? Todavía nosotros no estamos ahí, se denomina sistema de túbulos. Entonces vamos a ir primero a ver el glomérulo renal y después vamos a ir a ver el sistema de túbulos y vamos a ampliar túbulo por túbulo. Bien, entonces la nenita está ubicada en el glomérulo renal. Entonces ahora ella va a mirar el glomérulo, ¿sí? ¿Y qué ve acá? Bien, ve esto, ¿sí? Ve que hay una arteriola aferente, ¿sí? Es decir, una arteriola que llega del organismo y se mete
adentro de lo que vendría a ser como una capsulita, ¿sí? Y esta arteriola se empieza como a dividir en un montón de capilares. Entonces, si se ven, acá comienza a la división en un montón de capilares, generando como un ovillo. Vieron que es medio como, hay un entramado, ¿sí? No es algo O tipo sea, que... son, digamos, capilares, o sea, Exacto, sí. muchísimos, millones de capilares, o sea, Son capilares, ¿sí? Que nacen de esta de una arteriola, arteria. exacto, de ¿Y esta la arteria, arteriola tiene sí. un nombre? ¿O se dice arteriola Arteriola aferente? aferente renal, de la arteriola Mm, renal. Tiene eso, claro. ese nombre. Ah, Entonces listo. llega la sangre del organismo acá y se empieza a dividir en estos millones de capilares que se entrecruzan todos. Y después sale. ¿Sí? Se supone que la sangre que está llegando es una sangre que no es, que es una sangre que viene con todos los desechos, ¿sí? Lo que quiero eliminar, y cuando sale es una sangre limpia, ¿sí? Esa es la idea. La arteriola eferente, perdón, la que sale, tiene la sangre que está limpia, que está detoxificada, filtrada, divina. Ahora, la aferente es la que tiene la sangre que está detonada, ¿sí? La que viene con todos los metabolitos que quiero eliminar, que quiero detoxificar y demás. Profe, entonces, la que entra al riñón es la aferente y sale Claro. por la eferente. Como vimos, ¿se acuerdan en nervioso? Los nervios aferentes, eferentes, bueno, es lo mismo, ¿sí? O sea, son como los términos similares. Entonces acá es donde se va a dar el intercambio entre la sangre y esta parte, ¿sí? Que este ya es la primer parte del sistema tubular, ¿sí? De los conductos que van a llevar la orina. Acá ya no hay sangre, acá es orina, ¿sí? Per se no se llama orina, la orina se llama el líquido que nosotros eliminamos de nuestro organismo, ¿sí? Acá en este punto el líquido todavía no es orina porque tiene que pasar un montón de otros cambios que vamos a ver ahora, pero bueno, para nuestro mejor entendimiento yo le voy a decir orina. Entonces, estos capilares que están generándose en este ovillo son capilares fenestrados, que si se acuerdan, nosotros habíamos explicado la clase anterior qué eran los capilares fenestrados. Yo les había dicho que tenían unas características determinadas, ¿sí? Que eran las células del endotelio, tenían como poros, ¿sí? Tenían una membrana basal continua, ¿se acuerdan de eso? Que era diferente a los que eran discontinuos, que tenían todo roto, o a los que eran continuos, que no tenían nada, ¿sí? Entonces, ¿por qué tienen estas fenestraciones, estos agujeros? Porque la idea es que pasen cosas de la sangre hacia adentro de los túbulos, ¿sí? Cosas que queramos eliminar. Bien. Entonces, acá tienen básicamente todo explicado, ¿sí? Pero la idea es la que yo les voy a decir a ustedes. Esto es lo que recién yo ya les expliqué, que tienen capilares fenestrados, que tienen esos agujeros, y la idea es que entonces las cosas comiencen a pasar a través de esos agujeros. ¿Y por qué van a pasar? ¿Sí? ¿Cuáles son las fuerzas que a ellos les van, o a los metabolitos les van a permitir atravesar, ¿sí? Ir desde adentro del capilar hacia adentro del túbulo? Bueno, son la presión hidrostática, que la habíamos visto en la clase pasada, que es esa presión que ejerce según la cantidad de agua que vamos a tener, y también por el tamaño de las moléculas. No todas las moléculas van a pasar por esos agujeros que nosotros tenemos. Entonces así, Profe, sí. ¿entramos por el mismo? Ah, sí, perdón. Dice que queda 1